Esta llama se mete entre el coyote y las ovejas no porque es tonta, es su protectora, una guardaespaldas profesional. Una llama guardiana es un animal especial utilizado en agricultura para proteger a ovejas, cabras, gallinas u otro ganado de depredadores como coyotes, dingos, perros, zorros y similares. Sí, las llamas son realmente capaces de hacerlo. Es más, se sabe que a veces las llamas matan a los coyotes que deciden cazar a los que guardan. Se trata más bien de una excepción a la regla. Las llamas no son tan propensas a atacar, pero son eficaces contra los depredadores solitarios y basta con mirar las estadísticas. Según un estudio de 1990, la tasa media de pérdidas por ataques de depredadores descendió del 21% al 7% tras la introducción de la llama guardiana. Otros estudios afirman que, en más del 50% de los casos, las llamas han librado por completo a sus propietarios de pérdidas de ganado. Pero, ¿cómo es que las llamas han demostrado ser excelentes guardaespaldas? Porque son instintivamente vigilantes y cuando algo va mal, saben cómo llamar la atención sobre el alborotador. Hacen un agudo sonido que se asemeja al sonido de unas bisagras oxidadas. Las llamas también pueden caminar amenazadoramente hacia un depredador o incluso correr hacia él, persiguiéndolo, pateándolo y escupiendo. Debe ser muy frustrante cuando eres un temible depredador y te escupe una llama. Esta llama se ha dado cuenta del peligro y lo ha denunciado. Entonces empieza a vigilar a su adversario. A menudo esto ya es suficiente para asustar al depredador, pero si la mirada amenazadora no funciona, la llama no dudará en perseguir y pisotear al intruso, si no se aleja lo bastante rápido. Por supuesto, una guardia eficaz requiere ciertas condiciones. Las llamas macho solitarias son las más adecuadas para esta labor, ya que se encariñan con sus presas, sobre todo cuando son todavía pequeñas. Esta llama reacciona con agresividad incluso cuando los extraños simplemente se acercan a las ovejas. Muchos criadores de ovejas y cabras señalan que rápidamente se crea un vínculo especial entre los corderos y su llama guardiana. Aquí tenemos una llama que ha establecido un vínculo con el cordero, y por eso lo protegerá de cualquier depredador. ¿Y sabes qué es lo mejor? Las llamas no necesitan ser adiestradas para esto. Bueno, al menos nadie las entrena específicamente. La capacidad de guardia es algo inherente a determinados individuos y no a toda la especie. Algunas llamas son totalmente indiferentes a lo que ocurre a su alrededor, así que no son muy buenas vigilando. Pero, ¿qué tal si hay no un solo guardaespaldas, sino todo un ejército? Desde fuera parece una horda intimidatoria de insectos, pero cuando miras de cerca te das cuenta de que son patos, y los patos son verdaderas armas biológicas. No propagan enfermedades mortales, pero pueden ser más eficaces que los pesticidas cuando se trata de controlar langostas. Al menos, eso creen los expertos chinos. Cuando Pakistán sufrió una plaga de langostas hace unos años, China ofreció su solución plumífera. Resulta que un pato es capaz de comerse más de 200 langostas al día, y si las aves formaran un verdadero ejército de 100.000, era fácil calcular que podrían consumir hasta 20 millones de insectos al día. En caso de invasión de langostas, es un verdadero milagro. Sin embargo, la idea de utilizar patos para ayudar a salvar Pakistán se abandonó más tarde. El clima del país es muy seco y por tanto inadecuado para las aves amantes del agua. Pero todo esto no cambia el hecho de la existencia de un ejército de patos en algunas regiones. Hay pequeños grupos que vigilan los cultivos. Además, se sabe que los patos han sido utilizados por el hombre para tales fines desde hace mucho tiempo. E incluso existe el término cría integrada de patos y arroz. La cría conjunta de patos y arroz en arrozales de regadío se registra en China desde hace unos 600 años. Y los agricultores chinos la practicaron durante siglos antes de que aparecieran los fertilizantes nitrogenados sintéticos y los pesticidas químicos. Es más fácil y rápido utilizarlos, pero desde que la humanidad empezó a preocuparse por los problemas medioambientales, las cosas han empezado a cambiar. En 2016 incluso hubo un anuncio oficial. Los agricultores de China, Japón, Irán y Francia están volviendo gradualmente a los antiguos métodos de cultivo del arroz, utilizando más aves y menos pesticidas. En los arrozales, los patos realizan dos tareas importantes a la vez: mantener a los insectos alejados del cultivo y deservar. Arrancan las malas hierbas y dejan estiércol como alimento orgánico para las plantas, de modo que los arroceros no necesitan fertilizantes artificiales. En resumen, todo son ventajas. Pero, ¿por qué exactamente los patos son tan buenos en esto? Hay muchas otras aves de corral. En 2000, China envió miles de patos y pollos a Xinjiang, donde la plaga de langosta destruyó más de 3,5 millones de hectáreas de tierras de cultivo. Aunque ambas especies de aves trabajaron muy duro, los investigadores descubrieron que los patos resultaron ser los comedores más voraces. Y también era más fácil de reunirlos en grupos cohesionados y manejables que perseguir las gallinas a las que no se les da muy bien la disciplina.
Se afirma que una gallina solo puede comer 70 langostas al día. Comparado con los 200 insectos que puede comer un pato, la elección es obvia. Pero los patos no solo sirven para vigilar los arrozales. En Sudáfrica trabajan en los viñedos. No exprimiendo el zumo de las uvas con sus patas, aunque eso ya me lo he imaginado también. Un viñedo típico son hileras ordenadas de frondosas vides verdes, con sus hojas meciéndose suavemente al viento. Un idilio. Ahora imagina unos 800 patos irrumpiendo en este idilio. El viñedo de Stellenbosch cría a las aves para que ayuden en la explotación. Los patos llevan trabajando aquí desde 1984. Y la finca tiene incluso un programa de cría. Los patos hacen el mismo trabajo que con el arroz. Matan caracoles y otras plagas, y luego fertilizan la tierra con el resultado de su comida. Los patos también se han convertido en una atracción turística. Pero, ¿y si Pakistán no fuera tan seco y los patos pudieran vivir allí? ¿Habrían podido hacer frente a las langostas? Pues los patos son capaces de limpiar zonas de plagas de insectos, pero en este caso concreto no habrían podido marcar una diferencia real directa en el resultado de la batalla contra la langosta. Se ha calculado que las nubes de langostas producen entre 40 y 80 millones de insectos por kilómetro cuadrado. El grupo en sí puede cubrir varios cientos de kilómetros cuadrados. Cuando se conocen estas cifras, los patos no parecen tan eficaces. En fin, dejémosles luchar contra menos enemigos. Cabe decir que este uso de unos animales para controlar a otros tiene incluso nombre propio: control biológico. Aunque el término se introdujo por primera vez en 1919, la gente lleva haciendo este tipo de cosas desde siempre. Porque no hace falta dar a algo un nombre especial para que el proceso funcione. Así es como ya se protegían los cultivos de cítricos en China en los años 300 de nuestra era. Sí, el primer informe sobre el uso de unos insectos para controlar a otros se remonta al año 300 después de Cristo. Por aquel entonces, en China, la gente comerciaba con nidos de hormigas pegados a las ramas. Los agricultores los compraban, los colocaban en las plantaciones de cítricos y protegían así sus cultivos contra las plagas de insectos. En general, este es un ejemplo frecuente de control biológico, cuando se introducen unos insectos en una zona que les es ajena para exterminar a otros que son perjudiciales para el ser humano. Por ejemplo, así es como las mariquitas comunes pueden ahorrar millones de dólares a la gente. Los agricultores las utilizan en los campos de algodón para erradicar la plaga del pulgón. Pero no vamos a hablar de ellos porque, bueno, estas guerras de bichos no son tan interesantes comparadas con el uso que la gente hace de los vertebrados. Y a veces nada bueno sale de ello. Por ejemplo, hablaremos de las mangostas que se trajeron a Hawái con una noble misión. Los animales debían matar ratas. Estas son las huellas dejadas en los cañaverales por estos roedores. Es desagradable encontrar algo así todos los días, sobre todo cuando la caña de azúcar es tu fuente de ingresos. Por eso los ricos propietarios de las plantaciones luchaban tan desesperadamente contra las ratas que importaron mangostas a Hawái en la década de 1880. Hay que decir que los informes de la industria azucarera de principios del siglo XX decían que las mangostas eran eficaces para reducir el número de ratas, ratones e insectos. En realidad no es sorprendente. La mangosta es un pequeño pero voraz depredador que se come todo lo que encuentra a su paso. Roedores, insectos, lagartos, serpientes... Nadie escapa. Nadie. Y si quisieran, un grupo de mangostas podría incluso ahuyentar a un depredador realmente peligroso. En resumen, la opción parecía ideal, pero solo a primera vista. Cuando a los dueños de las plantaciones se les ocurrió la brillante idea de traer mangostas a Hawái, no tuvieron en cuenta un pero. Las ratas y las mangostas tienen horarios diferentes. Las mangostas salían a cazar, solo durante el día, mientras que las ratas obtenían su dulce golosina de caña por la noche. Así, las dos especies casi nunca se cruzaban. Pero esto era solo el principio. La aparición de las mangostas en Hawái fue un fracaso no solo porque no pudieron contener a la creciente población de ratas. Las mangostas en Hawái se convirtieron en una especie invasora. Las especies de aves autóctonas habían evolucionado en ausencia de depredadores mamíferos, por lo que no estaban en absoluto preparadas para un enemigo tan voraz. Como resultado, las mangostas son ahora responsables de la muerte de al menos 8 especies de aves de Hawái. La población local de tortugas también ha disminuido porque las mangostas se comen sus huevos. La gente lucha ahora contra las mangostas en lugar de contra las ratas, pero las mangostas siguen causando cada año unas pérdidas de 50 millones de dólares. En fin, como suele ocurrir, la humanidad se ha pasado un poco. Esta es la rata de arrozal de Martinica, cuyo cuerpo disecado está en el Museo Nacional de Historia Natural de París. Ya no es posible ver este animal en estado salvaje, y los humanos y las mangostas son la razón.
Estos animales vivían en las Antillas Menores antes de la llegada de los colonos europeos. Al parecer pensaban que las ratas de arrozal de Martinica eran una plaga que amenazaba las plantaciones de coco. Así que los colonos introdujeron deliberadamente mangostas para proteger sus cultivos de las plagas. Como se puede imaginar, las ratas de arrozal de Martinica no estaban muy contentas con esa decisión. Y no hay que olvidar a los otros depredadores que llegaron a las islas con los humanos, como perros y gatos. Además, había tala de árboles. En fin, las últimas ratas de arrozal de Martinica no sobrevivieron y murieron a principios del siglo XX. No resultó ser todo tan triste con los búhos, o más bien empezó como un problema. Para dejar sitio a la agricultura, a menudo se eliminan árboles y otras plantas menores, pero la deforestación obliga a muchos animales a abandonar sus hogares. Esto tiene un gran inconveniente, y no solo porque los propios animales sufran. Algunos de ellos son depredadores naturales que controlan la población de plagas. Después de que se desbrozara la tierra para cultivar en un pequeño pueblo agrícola de Indonesia, los ratones y las ratas empezaron a amontonarse. Los aldeanos intentaron deshacerse de los huéspedes no deseados, pero nada funcionó. Finalmente, un granjero decidió pedir ayuda a la naturaleza y trajo a sus tierras búhos. Los búhos, después de todo, son expertas en cazar roedores. Un solo búho puede cazar hasta 1000 pequeños animales en un año. Y realmente funcionó. Pero el granjero no se detuvo ahí. Puso en marcha el programa de depredadores naturales. Los búhos se dedican ahora a cazar ratas y ratones en los campos que rodean el pueblo de Tlogoweru. Este granjero también está criando búhos en el pueblo. Al cabo de unos 4 meses, las crías se liberan en la naturaleza. Y en 2011 el hombre empezó a instalar jaulas especiales en las que viven los búhos. Pero volvamos a Hawái. Cuando las mangostas no dieron resultado, en los años 50 decidieron poner allí búhos titónidos. Los soltaron con el mismo fin, controlar la población de ratas en los campos de caña de azúcar. Junto con los búhos también llevaron garzas, como depredador para las moscas para el ganado, pero algo volvió a salir mal. Este búho fue fotografiado saliendo del nido subterráneo de un petrel hawaiano, un ave autóctona de Hawái. Y esto es lo que los investigadores encontraron en el nido al día siguiente. Esto es todo lo que quedaba del pobre petrel. Sí, los búhos se habían olvidado de los roedores y empezaron a depredar especies de aves endémicas que no estaban preparadas para la llegada de depredadores. Este problema persiste todavía hoy y la gente intenta averiguar qué hacer al respecto. Es necesario tanto salvar a las especies locales como causar el menor daño posible a los búhos titónidos. Al fin y al cabo, no es culpa suya que los hayan traído a las islas. Mientras tanto, con los estorninos, la gente ha ido aún más lejos y ha diseminado estas aves por todo el mundo. Como de costumbre, nada parecía sugerir mala suerte. Al fin y al cabo, era una buena idea. El estornino pinto se introdujo en Australia para erradicar las plagas de los cultivos. Los primeros colonos estaban ansiosos por darles la bienvenida, creyendo que también serían útiles para polinizar el lino, el cultivo básico de la zona. Incluso instalaron nidos para estorninos en las granjas y cerca de los cultivos. Así la gente quería que los pájaros vivieran cerca. En 1857 los estorninos se introdujeron en Melbourne y 2 décadas más tarde en Sydney. Para sorpresa de todos, hicieron más mal que bien. Y es que los estorninos son aves voraces que disfrutan comiendo fruta y semillas, las mismas que se supone que deben proteger. Los estorninos también son bastante agresivos, no temen pelearse con otras aves por la comida y el territorio. También ocupan los lugares de nidificación e incluso los propios nidos, de modo que otras especies tienen problemas para criar polluelos. Después de todo, los estorninos han aumentado enormemente su número en solo un par de décadas, y ahora vuelan por todo el continente en enormes y temibles bandadas de 3000 ejemplares cada una. En la década de 1920, los estorninos estaban muy extendidos por Victoria, Queensland y Nueva Gales del Sur. Y ya entonces se consideraban plagas. Llegó un momento en que la gente incluso empezó a luchar contra los estorninos, y a lo largo de 3 décadas se exterminaron unas 55.000 aves. Pero los estorninos pintos también llegaron a Nueva Zelanda. Cuando los primeros colonos llegaron a las islas, empezaron a cultivar activamente la tierra. Tras la destrucción masiva de arbustos para crear tierras de cultivo, la ecología quedó tan alterada que el país se vio abrumado por una epidemia de insectos. Según un antiguo boletín agrícola, se arrastraban por la tierra en enormes hordas. La acumulación de orugas era un espectáculo que horrorizaba a los agrónomos. Privados de su alimento habitual, los insectos atacaban en poderosos ejércitos, devorando los cultivos a su paso y dejando los campos vacíos, como si nunca se hubiera sembrado nada en ellos. En definitiva, era realmente espeluznante. Y uno de los pocos recursos de que disponían los granjeros de la época eran las ovejas.
Se soltaban grandes rebaños en terrenos infestados de orugas, donde las pezuñas de los animales funcionaban incluso mejor que los rodillos. Sí, la gente aplastaba literalmente los insectos con ayuda de las ovejas. Pero eso no era suficiente. Incluso intentaron cavar zanjas profundas para detener la invasión de orugas. Los pájaros de la zona fueron de gran ayuda e incluso los agricultores empezaron a considerarlos sus mejores amigos. Sin embargo, los pájaros, poco familiarizados con los humanos, no querían instalarse cerca de los campos, así que decidieron pedir ayuda en forma de estorninos y gorriones. Hacia 1862 se importó una bandada de 17 pájaros. En los 20 años siguientes se desembarcaron y soltaron un gran número de pájaros en diversas partes del país. Pero he aquí la cuestión. La gente estaba familiarizada con los estorninos. Después de todo, sabían que estas aves se alimentaban de semillas. ¿Por qué se llevaron entonces a nuevos territorios? En realidad hay una explicación para eso. Las aves importadas debían reunir 3 cualidades. En primer lugar, no debían ser migratorias, pues de lo contrario se malgastaría el tiempo y el dinero invertidos en su aclimatación. En segundo lugar, debían ser lo suficientemente fecundas como para reproducirse y vencer pronto a las plagas de insectos. Y lo más importante, debían poder alimentarse tanto de insectos como de semillas. De lo contrario, simplemente no sobrevivirían al invierno. Así que la gente tuvo que arriesgarnos. Hoy en día los estorninos viven en Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, América del Norte y del Sur, Fiji y varias islas del Caribe. Han llegado a todos estos lugares gracias al ser humano, pero los motivos eran distintos. Los estorninos no siempre fueron traídos para el control de insectos, pero ese es un tema para otro vídeo. Y si te preguntas legítimamente por qué los animales importados siempre se convierten en un problema, te respondemos. La gente piensa en sus propios beneficios. Por lo general, simplemente no prevé las consecuencias ni es capaz de hacerlo. ¡Hasta luego!